Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos viviendo en el tiempo ya de la cosecha. Estamos en el verano de Dios, el verano profético, el verano donde Dios manda a su iglesia a hablar de Jesucristo, el único que puede conducirnos de la tierra al cielo por toda la eternidad para estar con Dios. Dios es eterno. Hoy hablaremos de la importancia de la sanidad y salvación en Cristo Jesús. Hemos sido enviados a ello. Hace 21 siglos vino Jesucristo con el propósito de salvar, de sanar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios creó para tener la vida eterna desde el principio, pero Adán y Eva pecaron, y por el pecado de Adán y Eva entró la enfermedad y entró la muerte. Así que Jesucristo vino a solucionar el problema de la enfermedad y de la muerte. Jesucristo vino a la tierra para establecer su iglesia y que la iglesia continuara trabajando en el tiempo profético del verano. Estamos en ese tiempo, en el tiempo de sanar, en el tiempo de salvar, en el tiempo de hablar de Jesucristo. Por eso hoy hablaremos que hemos sido enviados a sanar y salvar. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, tenemos un alto llamado de parte de Dios para anunciar las buenas nuevas y para que toda la gente que escuche las buenas nuevas que Dios ofrece al hombre se salve, pueda realmente tomar a Jesucristo como su Señor y Salvador y pueda tener vida eterna, pero con Dios en el cielo, no vida eterna en el infierno, ¿no? Sino con Dios. Entonces Jesucristo es el Salvador, el único que dio su vida, su sangre, y que nos puede limpiar y nos puede llevar al cielo con Dios su Padre. Así que hay que acercarse a Jesucristo, hay que aceptarlo como Señor y Salvador, y hay que estar en comunión con el Espíritu Santo a través de la sangre de su Hijo. O sea, uno va al Padre a través de la sangre de Jesucristo. Y así es como podemos acercarnos a Dios. Es la única forma que Dios así lo ha determinado. Así que, ¿qué esperas? Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y puedes entonces ir al Padre a través de Jesucristo. Bienvenidos. Sí, en la Biblia tenemos 4 evangelios que nos hablan de lo que Jesús hizo en la tierra durante 3 años y 6 meses, donde Él sanaba a los enfermos, echaba fuera los demonios de los que venían oprimidos, y siempre que Jesús sanó o salvó a alguien, les decía esa palabra, ¿no? O por tu fe, hoy tu fe te ha salvado. Y entonces la persona no solamente era sanada o liberada, pero también era salvada. Y eso tiene que ver con un concepto del griego. El griego hay una palabra sozo, S-O-Z-O, que esa palabra básicamente significa 3 cosas. Significa salvar, sanar y liberar. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Por eso esa palabra se encuentra unas 110 veces en el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando dice la Biblia, por ejemplo, que Jesús le dijo, por ejemplo, a una persona, tu fe te ha salvado, incluye todo eso, ¿no? La salvación, la liberación y la sanidad al mismo tiempo. Sí, precisamente a esto vino Jesucristo, porque cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldición de la condenación eterna, entró la enfermedad, entró la muerte. O sea, toda la consecuencia del pecado. De la muerte, sí. La Biblia dice que en Adán todos morimos. Hemos nacido ya condenados. Jesucristo, por eso, cuando vino hace 21 siglos, no vino a condenar a nadie. No vino a condenar al adúltero ni a la mujer que está también en pecado. No vino a condenar al ladrón, no vino a condenar al corrupto, no vino a condenar a nadie.
Jesucristo vino a rescatar al hombre del pecado. Por el pecado el hombre cada día se condena más. Ya nace en condenación. Hemos nacido en condenación. Pero en Jesucristo salimos de la condenación. Por eso se predica el Evangelio del amor de Dios. Vamos a revisar las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde habla de la manifestación del amor de Dios a toda la humanidad. Dios es amor. Dios ama al ser humano. Pero debido al engaño de Satanás a Eva, la serpiente antigua entró en acción desde el huerto del Edén y cayeron en pecado. Y por el pecado vino la condenación. Pero Cristo vino a solucionar ese problema. Por eso en Juan 3:16 encontramos la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El requisito es creer en Jesucristo. Y dice, todo aquel que en Él cree, o sea, de una manera permanente. Permanente, sí. Por eso estamos predicando a Jesucristo. No nada más creer una vez y abandonar, no. Así es. Cada día, cada instante. Las personas tienen la oportunidad de oír de Jesucristo y creer en Jesucristo. Y es lo que hacemos aquí en La Voz de la Alianza, hablar de Jesucristo, predicar de Jesucristo, para que toda persona que nos esté oyendo y viendo tenga la oportunidad de creer en Jesucristo y ser salvo. Ahora bien, vamos a seguir leyendo porque allí habla de que Cristo no vino a condenar. Así es. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Hace 21 siglos fue eso. O sea, Jesucristo. Jesucristo, la luz del mundo. Así. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. No sean reprendidas. No sean reprendidas, exacto. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque el hombre fue creado con un libre albedrío. Dios no creó a Adán y a Eva como un robot, como robots o como títeres. Dios, tener decisión propia. El hombre tiene una voluntad propia y el hombre tiene que decidir. Por eso empieza a meditar en lo que está escuchando, en lo que oye y toma su decisión. O cree o no cree. Recibe la vida de Dios o la rechaza. Cree a Jesucristo y lo acepta o lo rechaza a Jesucristo. Así es. Que es la salvación de Dios. Así que todos tenemos la oportunidad de ser salvos mientras tengamos la vida física terrenal. Se predica el Evangelio para que todos puedan tener esa oportunidad de entrar a la vida eterna con Dios. Pero el tiempo se está acabando. Por eso estamos en el verano profético y el verano tiene un fin. Después del verano ya comienza el otoño y dice la Biblia, terminó el verano, terminó la siega y no han sido salvos. La salvación es en el tiempo profético del verano y por eso hablamos de Jesucristo en todo lugar, en la casa, en la familia, en nuestras colonias, en los centros de trabajo, las oficinas, en las escuelas, porque no estamos hablando de formar parte de ninguna religión, sino de salir del problema, cómo el adúltero puede salir de su adulterio, cómo el que es adicto a una droga, el adicto al alcohol puede salir del alcoholismo, puede salir de la drogadicción, puede salir de la adicción al sexo mismo, porque hay personas que están luchando allí. O el ladrón, el homicida, el plagiario, el ladrón, o el corrupto mismo.
Así que las personas ya nacen con este ADN de maldad, Sí, una establecido tendencia al mal. desde Adán y Eva. Sí, sí, sí. Por eso dice la Biblia, en Adán todos morimos, pero en Jesucristo tenemos la oportunidad de un cambio de vida. Sí, aquí, Así que Y un cambio verdadero. eso tenemos que creer en Jesucristo. sí, aquí es muy interesante que cuando Jesús dijo Juan 3:16, lo dijo en primavera. Sí. Justamente es lo que él iba a hacer en primavera, exhibir al diablo, ¿no? Junto con todas las maldades e iniquidades y destruirlas. Y eso fue lo que Jesús efectivamente hizo una primavera después. Aquí es muy importante la palabra evangelio, ¿no? La palabra evangelio, que en griego significa buenas nuevas. Y eso es lo que trata los 4 evangelios, ¿no? Como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y yo creo que el resumen de los 4 evangelios está aquí en Juan 3:16, los textos que leímos. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Sí, Hijo. ciertamente, ese es el corazón del evangelio, vamos a decirlo así. Pero también los otros versículos que leímos, ¿no? Te dice, ¿no? Tú tienes la decisión, en pocas palabras, ¿qué quieres? ¿Ser salvo o estar perdido? ¿Estar en luz o estar en tinieblas? Y todo se basa en 2 decisiones, ¿no? Que uno tiene que tomar la decisión de qué camino seguir. Entonces, si tú decides la verdad o decides el camino de vida, entonces no vas a tener vida eterna, no vas a ser condenado. Pero si tú decides la otra opción, que es rechazar a Jesús y tomar el camino ancho, entonces vendría entonces la muerte eterna a tu vida. Todo se basa en dónde queremos pasar la eternidad, y de eso se trata el Evangelio, para que nosotros seamos salvos antes de que vengan las consecuencias, ¿no? Al final. Bueno, realmente has tocado algo importante, porque cuando una persona o el hombre muere, realmente no termina todo. Termina aquí en la tierra, pero su espíritu, su vida sigue. Él sigue completo, su mente, su pensamiento, sus sentimientos, sigue vivo, ¿ve? Entonces, aunque su cuerpo murió, su espíritu vive. Entonces, ¿dónde va ese espíritu? ¿Va con Dios o va con Satanás, no? Sí, estamos viviendo tiempos donde tenemos que tomar decisiones para la eternidad. Entrar al cielo hay que morir físicamente. El hombre tiene un límite de vida en la tierra. Pero cuando el hombre muere, Sí, todos vamos a morir un día. ajá, ¿a dónde va a ir? Exactamente, Sí. porque la muerte es la puerta, arriba O para abajo. abajo. Sí. Repito, la muerte física es la puerta de entrada para ir al cielo o para ir al infierno. Y solamente Pero en el hombre Cristo, decide. solamente en Cristo Así puede es. ir al cielo. Solamente Porque en Cristo dio Jesucristo. su vida y derramó su sangre Sí. para que nosotros pudiéramos ser limpios de pecados y tener salvación y vida eterna. Pero vida eterna con Dios, no vida eterna con el diablo. El mismo Señor dijo, yo soy el camino. Claro. Jesucristo vino a mostrarnos el camino de La verdad y la regreso vida, dice. a Dios el Padre. Vino a reconciliarnos con Dios el Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al cielo, Nadie va al Padre si no es por mí. Si no es a O sea que la través de persona que Cristo. muere sin el Señor o sin haber aceptado a Jesucristo y creído en Él y obedecido, pues no va con Dios. Por eso el es pecado, ahí. el pecado Va más al infierno con terrible el diablo. que el hombre puede tener es rechazar a Jesucristo. Así es, porque Jesucristo es la vida Sí, eterna. es el único camino de salvación. Y es lo que predicamos todos los que hoy somos cristianos. Antes caminábamos en el pecado, diversos tipos de pecados. La iglesia no es más que la reunión de personas que antes eran pecadores. Antes estábamos en el mundo del pecado, pero un día oímos el Evangelio, le creímos a la palabra del Evangelio y nos arrepentimos de estar viviendo en pecado y decidimos
aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal y hacerle el Señor de nuestra vida y vivir terrenalmente conforme a lo que enseñan las Escrituras. Ahora, no todos Por eso los que, tenemos no que ir a una todos- iglesia para no ser todos los que enseñados en la están en una Biblia. iglesia o no todos los que han aceptado a Jesucristo realmente se están esforzando por buscar a Dios, apartarse de pecado y vivir conforme a la palabra. Eso es una gran realidad. Por eso hoy Dios está exhortando fuertemente a todos los que ya son cristianos a mantenerse en santidad. Cuidado con estar atendiendo a las voces de este mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo y el diablo está enviando todo su ataque. Arma a la mente y al alma del ser humano para que el hombre se desvíe de la verdad y crea en la mentira del enemigo y no en la verdad que es Cristo Jesús. Por eso tenemos que estar meditando siempre en la Biblia. Todo lo que oímos en este mundo en que estamos viviendo, tenemos que llevarlo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Sobre lo que estoy viendo y oyendo? Porque la Biblia es la única palabra que me puede orientar aquí en la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Y lumbrera mi camino. Y lumbrera a mi camino. O sea, alumbra. Alumbra. Por eso todo cristiano debe estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios para hablar la palabra, enseñar la palabra en todo lugar y estar viviendo siempre cuidando su santidad. O sea, conforme a la porque palabra. sin santidad, dice la Escritura, Nadie verá al Señor. nadie verá. O sea, una al persona Señor. puede creer, pero si Así no es. vive en santidad, no lo va a Así ver. es. Por eso los domingos generalmente se hacen en las iglesias llamados al arrepentimiento, porque no hay justo que no peque, dice la Escritura, y podemos pecar aún con nuestros pensamientos. Jesucristo mismo dijo, por ejemplo, con respecto al adulterio, no es necesario ir a la acción física del cuerpo físico para cometer adulterio. No, basta que con tu mente empieces a desear la mujer ajena y ya adulteraste, ya pecaste en tu corazón. Hay pecado, por eso todos los días tenemos que ir confesando pecados en arrepentimiento y clamando para que la sangre de Cristo esté siempre fluyendo en nosotros, limpiándonos de todo pecado. Y al decir arrepentimiento es en Escritura, abandono del pecado, Sí, no en la así práctica del pecado, sino el abandono, dejar de pecar. Pues. Dejar de pecar. Dejar de cometer tal ilícito. Dice la Escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. la misericordia de Dios. Por eso hay que ir a una iglesia donde el pastor esté enseñando de las Escrituras para mantenernos en el camino correcto, el camino que va al cielo, el camino de santidad. Bueno, y uno mismo tiene que Mientras procurar tanto, de tenemos manera, que de seguir manera evangelizando. personal orar, buscar a Dios en oración y leer su palabra. Así es. Vamos a Hechos 10:38 para que veamos cómo la evangelización comenzó desde el cielo. Dios el Padre envió a su propio Hijo. La Biblia habla de la presencia o la persona de Dios el Padre y la presencia de su Hijo Jesucristo. En Primera de Juan habla de tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Es un misterio, es un solo Dios, un Dios, pero que se manifiesta En tres personas. de tres maneras. O de en tres maneras, exacto. Personalidades, la del Padre, la del Hijo Y la del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y quien vino a enseñar todo ello fue el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra hace 21 siglos. Y todo ello está en la Biblia. Por ejemplo, aquí en Hechos 10:38 encontramos cómo está la acción de la Trinidad Sí, de Dios. así es. El Padre, el El Hijo Hijo y el Espíritu Santo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesucristo
Dios es espíritu. Así que Jesucristo cuando estuvo en la tierra dijo, yo y mi Padre somos uno. Pero Jesucristo vino a la tierra con la unción del Espíritu Santo. ¿Quién lo ungió? Dios el Padre. Dios el Padre. Una autoridad. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, era Dios trino y uno. Sí. El Padre, el Hijo y Él. Jesús siempre estuvo en comunión con el Padre por el Espíritu Santo. Y es lo mismo que todo cristiano puede hoy hacer y caminar en comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Entramos a la comunión con Dios en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Así que Jesucristo trajo toda esta enseñanza. Hechos 10:38 nos habla cómo Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo para que Jesucristo estuviese haciendo bienes y sanando, dice la Escritura, a todos los oprimidos por el diablo. Aquí habla del diablo. Es Dios quien menciona al diablo. El causante de los problemas del ser humano es el diablo. Detrás de una enfermedad está la obra del diablo. Detrás de la violencia en el matrimonio entre un esposo y esposa está la obra del diablo. Detrás del adulterio, de la fornicación, detrás de las adicciones, está la obra del diablo. Cualquier tipo de opresión. Cualquier tipo de opresión. Ese es del diablo. O depresión. Sí, también. Hoy en día estamos conociendo a través de las noticias cómo los celulares o los teléfonos inteligentes ha creado una adicción en muchas personas. Y en esas adicciones están con problemas muy fuertes en cuanto a su sistema nervioso. Son personas que no pueden dormir, son personas que entran a una depresión. Es alto el índice de depresión. Pues bien, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Solamente tenemos que creer en Jesucristo, el único que me puede salvar y sanar de esa adicción moderna, como es la adicción al celular, la adicción a los teléfonos inteligentes, y librarme de cualquier adicción. Estamos hablando de la adicción moderna, de la adicción de estos tiempos. Es Jesucristo, porque Él sigue siendo el mismo que vino a salvar y a sanar. Para eso la iglesia predica, aquí en La Voz de la Alianza enseñamos de Jesucristo para que todos tengan la oportunidad de ser liberados, sanados, restaurados y ser salvos. Así que tenemos aquí la obra de Jesucristo. Jesucristo vino a enfrentarse a la obra del enemigo. En 1 de Juan 3:8 lo podemos leer. Allí habla de cómo Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. El diablo toma derecho legal en una persona debido al pecado. Ya nace en pecado, ya le pertenece al enemigo. A esto vino Jesucristo, a arrebatarnos de las manos del enemigo. Pero si la persona no conoce a Jesucristo y sigue pecando, entonces el diablo está obrando en una mayor destrucción al ser humano. Dice la Biblia, lo vamos a leer, el que peca, el que es un adúltero y vive en su adulterio. El que practica el pecado. El que practica, pecado. Vamos a ponerle nombre, adulterio, fornicación, ladrón, mentiroso, corrupto, injusto. Entonces el que practica el pecado le pertenece al diablo. Esto no es religión. Una persona puede decir yo tengo esta religión cristiana, pero si está practicando todo ello, la Biblia dice, le pertenece al diablo. Sí. A esto vino Jesucristo. Cristo es la solución al problema de todo ser humano. Allí está la Escritura. Ese es un punto muy específico, ¿no? Porque aún gente que puede tener su fe en el Señor está practicando algún pecado. Entonces, ahí es donde dice que practica el pecado, ¿es de él o le pertenece al diablo? Entonces, ahí es cuando la persona
debe ver bien lo que dice la palabra y arrepentirse, abandonar su pecado, pedirle perdón a Dios y no practicar más lo que estaba haciendo o el tipo de vida que estaba llevando. No sé Sí. ¿me puedes aumentar? Sí, ciertamente. Ahora sí que la clave para la salvación es el arrepentimiento. Amén. Y el arrepentimiento, para ello hay que humillarse para entonces arrepentirse, ¿no? Por eso, Reconocer el pecado, sí, pedir arrepentimiento perdón a Dios es y abandonarlo con la ayuda de Dios. Sí, arrepentimiento es volver a Dios, es si te has desviado, es dar una vuelta en U a Dios y Regreso a entonces regresar a los brazos, ¿no?, de Dios, así como la parábola, ¿no?, del hijo pródigo que fue a los brazos del Padre y el Padre lo recibió porque vio arrepentimiento en él. Sí, así es. Dios está esperando que el hombre se arrepienta. Que reconozca de su otra pecado. manera, que reconozca que es un pecador, Y que que está que pida en perdón y se adulterio, arrepienta. fornicación, que está haciéndole daño al prójimo. Sí. Entonces, que reconozca su pecado. Así es. Y entonces viene a Dios clamando la salvación en Cristo. Cristo ya nos salvó desde hace 21 siglos en la cruz del Calvario. Cristo vino con este propósito, a salvar al pecador. A deshacer las obras del diablo. A deshacer las obras del diablo. Podemos leer ahora sí, primera de Juan 3:8, donde habla cómo el enemigo está El que practica el pecado afectando a los pecadores. es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Una de las maneras estratégicas y astutas que el diablo tiene con el Alejar ser a humano, las personas de Dios. Es atrapar su boca. A la boca. Por eso en la carta a Santiago hay todo un capítulo que habla de la lengua. Sí. La lengua. Así Es allí donde el enemigo está atacando, seamos cristianos o no cristianos. Así que aquí dice la Biblia en Santiago capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que la lengua, dice el versículo 6, ¿puedes leer, pastor? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Así que el diablo tiene un aliado, la lengua. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que pensamos y hablamos, porque primero es el pensamiento, de lo que pensamos hablamos. Y el diablo trabaja en la mente. El diablo es el príncipe del mundo y está moviéndose para que las personas estén pensando en las cosas del mundo y empiecen a hablar conforme al mundo. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Y por eso muchos están hablando palabras de este mundo que los están atando. Sí, la Biblia habla, por ejemplo, en el Salmo 39, cómo Satanás está al acecho de la boca. El diablo lo único que hace es estar esperando que una persona hable. O habla el lenguaje de Dios, el lenguaje de la Biblia, o habla el lenguaje de este mundo. Aquí dice, así que en Santiago 3:6, como el hombre es atrapado. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así es. La lengua es inflamada por el infierno. Sí, dijiste Salmos. El Salmo 39, 1 y 2. 39, 1, 2. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno
en tanto que el impío esté delante de mí, enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Aquí está entonces que el impío, que es el diablo, está al acecho de la boca. Por eso dice el salmista, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Por eso todos los días tenemos que ir en oración delante de Dios el Padre para que nos revise y pedirle perdón, sobre todo por todo pecado que hayamos cometido con nuestra boca, porque no hay justo que no peque. A veces hablamos palabras que no deberíamos hablar, ofendemos al prójimo cuando no deberíamos ofender. Así que hay puertas que se les abren al enemigo y ni cuenta nos damos, pero el enemigo puede ser descubierto. A esto vino Jesucristo, a desenmascarar las obras del diablo, es lo que dice Primera de Juan 3:8, con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y Jesucristo dejó al Espíritu Santo para ayudarnos, para poder librar las batallas por el Espíritu Santo contra un diablo ya derrotado. Por eso tenemos que llenarnos de la Biblia, del conocimiento de la palabra, para empezar a hablar palabra de bendición, palabra que alumbra, palabra que ayuda. Vamos con una persona afligida por su enfermedad y estamos diciéndole, Jesucristo me ha enviado para que ore por ti, porque es el Señor quien nos envía para que oremos por los enfermos. Estemos llevando la palabra de bendición. Un día el apóstol Pedro llegó a un enfermo, a esta persona que se llamaba Eneas, y fue lo que dijo Pedro. Le dijo, Eneas, le habló por su nombre, Eneas, Jesucristo te sana. No es el hombre, no es el predicador, no es el pastor, es Jesucristo el sanador. Por eso todos debemos conocer a Jesucristo y somos enviados con ese propósito. Sí. Leamos en Mateo capítulo 9, versículo 35. Allí habla del ministerio de Jesucristo cuando vino a la tierra. Jesucristo recorría ciudades y aldeas porque habían muchas necesidades. Los problemas están en las ciudades. Todos los problemas se concentran en las ciudades. La suma de las ciudades importantes hacen una nación, un país. Por eso Jesucristo comienza en ciudades. Jesucristo nació en una ciudad, Belén. Jesucristo creció en otra ciudad, Nazaret. Jesucristo estableció su ministerio terrenal para la obra de salvación y sanidad en Capernaum. Y Jesucristo murió en su propia ciudad, Jerusalén, con la promesa que un día Cristo va a regresar, porque Cristo murió pero resucitó, y es la promesa para los que crean en Él. Un día los que mueran en Cristo van a resucitar, y Jesucristo reinará desde Jerusalén en su segunda venida. Por eso estamos esperando su segunda venida, para que establezca su reino de paz, de gozo, de amor. Ya no habrá pecado. El pecado no existirá porque Jesucristo estará aquí en la tierra y Satanás estará atado durante el gobierno de Jesucristo durante 1000 años. Dicen las Escrituras. Así que Jesucristo vino y recorría ciudades con 3 propósitos. Sí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Son los 3 propósitos. Enseñando, predicando y sanando. Enseñando, predicando y sanando. Y es lo que todo cristiano debe hacer en cada ciudad, en cada nación. Debe enseñar de las Escrituras,
debe predicar el evangelio del reino de Dios y debe sanar a los enfermos. Así es. Este es el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra y es el propósito por el cual dio nacimiento a la iglesia. La iglesia tiene como fundamentos a los apóstoles, por eso Jesucristo discipuló a 12 varones que fueron llamados apóstoles. Y esta misma comisión que Jesucristo trajo a la tierra se las dio a los apóstoles. O sea, enseñar, predicar Sí, y sanar. así es. Pero veamos que hay que tener la autoridad que Dios nos da. Por eso dice la Biblia que Dios el Padre ungió con el Espíritu poder Santo y del poder Espíritu Santo a Jesús. A Jesús de Nazaret. Lo mismo Jesucristo estando en la tierra delegó autoridad. Y aquí vemos la autoridad delegada. Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2. Lucas 9. También Marcos 6, 7. Sí, tengo Marcos 6, 7. Puedes leer allí. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. ¿Y en Lucas qué era? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. versículo 12. Ese es el 12. Aquí la Escritura dice que la autoridad es sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, esos demonios que causan enfermedades. Los médicos le llaman virus, nosotros demonios. Son demonios que están perturbando la salud. Así que hay que reprender demonios. A esto vino Jesucristo y Jesucristo estando en la tierra envió a sus apóstoles con el mismo propósito. Lucas 9 del 1 al 2. 9 del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Allí está, Jesucristo delega la autoridad para que en su nombre se predique el evangelio sanando a los enfermos. Dice, y saliendo ellos, pasaban por todas las aldeas, Sí, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Sí, el versículo 6. El Así 6. es. Entonces Jesucristo comisionó a sus discípulos a hacer lo mismo que Él fue comisionado por Dios el O Padre. sea, nosotros tenemos la misma comisión. Es la misma comisión. Vamos a ver en Lucas capítulo 10 cómo comisionó a 70 discípulos. No fueron los apóstoles, fueron como nosotros, Sí. 70 personas que fueron enviadas con el mismo propósito. Leamos Lucas 10, 1, 2, donde Jesucristo manda a La gran comisión. evangelizar la gran comisión a las ciudades. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, en una ciudad hay multitudes de personas, una ciudad como la nuestra, más de 500,000 personas habitan la ciudad. Hay ciudades de 1 millón de personas, hay ciudades como nuestra capital de más de 20 millones de personas. Así que hay ciudades que necesitan oír el Evangelio de Jesucristo. Hoy la ayuda que Dios nos ha dado son los medios de comunicación. En este siglo XXI, el celular, las redes sociales. Hoy tenemos la oportunidad de usar las redes sociales para llevar el Evangelio a multitudes de personas en cualquier ciudad, en cualquier nación.
Jesucristo dijo, la mies es mucha, pero los obreros, los que Pocos. crean en Jesucristo, los que tengan autoridad sobre los demonios, son pocos. Así que por eso Jesucristo Rogarse. sigue ungiendo a hombres y mujeres para cumplir la gran comisión, porque la autoridad es sobre los espíritus inmundos, no sobre las personas, sino sobre los espíritus inmundos que perturban a las personas. Y dice la Biblia en Lucas 10:17 que estos 70 discípulos regresaron contentos, llenos de alegría, con gozo, porque descubrieron algo, que ellos, como seres humanos que fueron enviados por Jesucristo, tenían autoridad sobre los demonios. O sea que los demonios huían. Antes ellos huían de los demonios, ahora los demonios huían de ellos porque iban con autoridad delegada de Cristo Jesús. Y lo descubrieron. Leamos lo que dice Lucas 10, 17 y 18. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como Es lo un que rayo. sucede. Satanás cae de su reino, que es el segundo cielo. Viene hacia abajo, se destruyen las obras del diablo Así es. sobre ciudades, sobre naciones. Nos dio esa autoridad. Ya. Cuando nosotros estamos aquí predicando el evangelio, liberando al cautivo, sanando tenemos al esa enfermo, autoridad tenemos que- esa autoridad. Jesucristo está hablando aquí de lo que sucede en el mundo espiritual. Jesucristo les está diciendo, mientras ustedes estaban echando fuera demonios, sanando a los enfermos, yo veía caer a Satanás del cielo, Como un rayo. del segundo cielo, como un Rayo. rayo. Así que la obra del diablo se destruye cuando predicamos el evangelio. Hay que predicarle a Jesucristo a cualquier persona Sí. en la ciudad. Porque ya Así que todo cristiano ya tiene la autoridad. Así es. Aquí mismo dice Allí en el está. 19, he aquí os doy potestad, o sea, poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Sí? Nada más que no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los sí, cielos. cuidado con el orgullo espiritual, Así es. con ese orgullo que a veces De la algunos carne, cristianos pues, sí. tienen cuando dicen yo tengo toda la autoridad contra estos demonios Sí. y pierden dimensión de su salvación. Así es. Jesucristo dijo, cuida que tu nombre siga estando registrado en el libro de la vida. No por el orgullo vayas a perder tu propia Sí, salvación. aquí es donde se cree Cualquiera que... puede echar fuera demonios en Sí. Cristo Jesús. Aquí es Bueno, donde se cualquier cree cristiano. que esos 70 discípulos eran jóvenes y tal vez adolescentes. El punto es que ellos regresaron con tal ímpetu, gozo, Alegría. pero con un ímpetu así diciendo, ahora todos los demonios se nos sujetan en tu nombre, mira lo que hicimos. Entonces Jesús primero les da por su lado, ¿no? Les dice, bueno, mientras ustedes estaban haciendo esto, Yo yo veía veía a a Satanás Satanás caer del cielo como un rayo. Y sobre eso lo que ellos hicieron, les dice, les doy yo potestad a ustedes, O poder. Sí. poder para hollar serpientes y escorpiones, y tanto las serpientes y escorpiones tienen veneno. Y sobre toda fuerza del enemigo, dijo. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, las serpientes es un veneno frío, en cambio el escorpión es caliente. Entonces aquí está diciendo, yo les doy potestad a ustedes sobre cualquier ataque del diablo, sea frío, sea caliente, les doy poder para atar el reino del diablo. Y dice, y todo lo que el diablo o el enemigo quiera hacer, nada les va a dañar. Y al Sí. final es donde les dice, pero no se regocijen por lo que hagan aquí en la tierra, Cuidado con el orgullo. sino lo más importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Así es. Todo cristiano, hombre o mujer que verdaderamente se arrepiente, o sea, salió del pecado en arrepentimiento y ha creído en Jesucristo y ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ya tiene la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Cualquiera
puede hacerlo, sea niño, adolescente, joven, adulto, anciano, hombre o mujer. Nosotros, desde que Dios nos llamó, hemos sido testigos de cómo Dios usa hasta los niños para echar fuera demonios. Pero hay que tener siempre el cuidado de irlos guiando por el orgullo, porque hay personas que creen de que todo lo pueden. Hay que tener cuidado por todo ello, porque el diablo está al acecho y solamente los que caminan en obediencia a la palabra, sujetos a la palabra, sujetos a las autoridades que Dios ha puesto. Dios ha puesto ministerios para la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay personas que no respetan a sus pastores, que critican a sus pastores, hablan de sus pastores y después quieren echar fuera un demonio. No se puede, porque no tienen esa autoridad. La Biblia dice que un día estos hijos de un tal Esceva quisieron hacer lo que Pablo hacía, echar fuera demonios, y los demonios le dijeron a estos jóvenes, a Pablo conocemos. Bueno, a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesucristo, pero ustedes, ¿quiénes son? Así que tenemos que tener cuidado en todo ello. Por eso todos los días tenemos que orar llevando todo orgullo, toda vanidad, toda obra de la carne, todo pecado a la cruz del Calvario. En Gálatas 2:20 tenemos una escritura que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que tenga que caminar en este cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo que tenga que caminar como cristiano en este cuerpo será solamente por la fe de Cristo, la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que todos los días tenemos que declarar esta palabra, crucificar la obra de nuestra carne, orgullo, vanidad, celos, envidia, palabras que hayan salido de nuestra boca, todo llevarlo a la cruz y la sangre de Cristo nos estará limpiando. Tenemos toda la bendición de Dios como hijos e hijas de Dios, formando parte de la iglesia cristiana. Jesucristo dejó la iglesia para bendecir ciudades y naciones. Así como Jesucristo comisionó apóstoles, comisionó a estos 70, dejó también la comisión a la iglesia cristiana. Y podemos leer esta comisión en Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Allí Jesucristo está hablando de esta comisión dada a la iglesia cristiana, hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. Sí. 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. A quienes remitiréis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Aquí está la gran comisión dada a la iglesia cristiana. Jesucristo nos ha delegado autoridad, y aquí tenemos la gran bendición de remitir pecados. Sí, o sea, de perdonar el pecado. El que perdona es Dios. Sí. Pero nosotros remitimos por la sangre de Cristo a Dios. Sí. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando oír nuestra oración o nuestra declaración en la tierra. Su función de Jesucristo es ser sumo sacerdote. Un sumo sacerdote es el que está intercediendo, intercede ante el Padre de lo que nosotros los cristianos oramos. Y Jesucristo dijo: a quienes le remitas los pecados. Nosotros estamos aquí en la tierra para ir a llevar el evangelio a los pecadores y remitir los pecados de los pecadores. Y de esta manera quitarle el derecho legal a Satanás
y de esta manera ejercer autoridad contra los espíritus inmundos. Por eso todo cristiano hoy puede tener esa autoridad en el nombre de Jesús. Y estamos en el tiempo de la cosecha, en el tiempo del verano profético de Dios, en el tiempo de la salvación por la gracia de Dios, solamente creyendo en Jesucristo. El que cree ya será un hijo de Dios. Amigo, amiga, estamos terminando este programa. Queremos hacer un llamado para tu salvación. Solamente tienes que arrepentirte y reconciliarte con Dios a través de Jesucristo. Yo te invito a que repitas esta declaración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, de estar apartado de Dios, y en este momento clamo para que tu sangre me limpie de pecado, y te invito para que entres a mi vida y seas mi Salvador, y a partir de hoy te hago el Señor de mi vida. Creo en ti y creo en tu resurrección. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, has pasado ya de la muerte espiritual a la vida espiritual y ahora eres un hijo o hija de Dios. Tienes que leer la Biblia para seguirte fortaleciendo en tu fe. Así que bienvenido a la familia de Dios. Jesucristo prometió regresar por la iglesia. Todos los que hoy estamos trabajando seremos recompensados. Todo trabajo tiene salario, tiene recompensa. El creador del trabajo es Dios, y Dios estableció el salario cuando se trabaja. Hay recompensa para la iglesia cristiana que esté trabajando. Así es. En la cosecha de almas. Un día Cristo regresará a recompensarnos. Se le conoce como el tribunal de Cristo. Cristo nos arrebatará, nos levantará de la tierra al cielo. Se le conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, para irnos a recompensar en el cielo. O sea, que todo lo que hagamos aquí en la tierra para Dios, Él nos los va a recompensar. Así es. Por eso y vendrán las bodas del Cordero y regresaremos con Cristo para reinar 1000 años con Él. Son las promesas que hay todavía hacia el futuro. Por eso hay que estudiar más de la profecía. Gracias por habernos acompañado en este programa, y que las bendiciones sigan con todos ustedes. Dios les bendiga, les guarde. Hasta nuestro próximo programa.